Para empezar la entrevista, primero te quiero dar muchas gracias por estar acá con nosotros. Estamos muy contentos de tenerte acá y quería como primero contarte un poco qué es Con Grandes. Entonces, básicamente con el apoyo de la Facultad de Administración de la universidad, empezamos un congreso anual por estudiantes de la universidad. Entonces buscábamos que vinieran líderes a contar sus experiencias de vida, experiencias laborales, para poder generar como esta red de conocimiento. Sin embargo, con todo lo del COVID, estamos usando nuestras redes para seguir difundiendo y llegando a distintos líderes. Entonces, hoy llegamos a ti y estamos muy contentos porque para dar un pequeño perfil de ti, sabemos que fuiste relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, decana de Derecho, miembro de la séptima papeleta, actual miembro de la Junta de Supervisión de Facebook y de Instagram, entre otras muchas cosas que nos llevan hoy a querer hablar un poco de la libertad de expresión. Y queremos hablar un poco de este derecho con diferentes acontecimientos que estamos viviendo en Colombia. Entonces, primero te quería preguntar, ¿tú cómo definirías el derecho a la libertad de expresión? Pues el derecho a la libertad de expresión tiene tres dimensiones. El primero es el derecho individual que cada persona tiene de expresar lo que sabe, o sea, información, o lo que cree, es decir, opiniones, por cualquier medio, sin limitación de fronteras, sin restricciones arbitrarias, pero también incluye el derecho de todas las personas a oír otras opiniones. O sea, yo no solo tengo el derecho de expresarme, sino tengo el derecho de oír a la gente que piensa distinto para ver si de pronto yo cambio de opinión, si tengo razón, si hay mejores maneras de pensar el problema que estoy pensando. Es por eso un derecho de doble vía. Es el derecho a hablar, pero también el derecho a recibir información. Lo segundo que es importante del derecho a la libertad de expresión es que es un mecanismo para defender otros derechos, por eso es tan importante, por eso tiene garantías reforzadas. Es mucho más difícil, por ejemplo, robar o digamos, ser corrupto o violar derechos humanos si la libertad de expresión de la gente alrededor está protegida. Por eso lo primero que hacen los delincuentes, los bandidos, los corruptos, las personas que violan derechos humanos es desaparecer, meter a la cárcel a la gente que piensa distinto, exiliar a los periodistas, digamos, desplazarlos, para poder tener ese silencio y esa clandestinidad. Entonces, el derecho a la libertad de expresión sirve como vehículo para defender otros derechos. Y la tercera dimensión es que el derecho a la libertad de expresión es una condición de posibilidad para el sistema democrático. El sistema democrático, definido de la manera más pobre, digamos, más elemental, más sustancial, es la selección de preferencias políticas a través de unas elecciones. Entonces uno va a las elecciones. Yo creo que eso es una definición realmente empobrecida de democracia, pero es lo mínimo que uno, sin eso no hay democracia, mejor dicho. En eso todo el mundo está de acuerdo. Entonces, si la democracia consiste por lo menos en ese proceso de selección de preferencias políticas, yo voy y voto y selecciono a quien me representa. La única manera que yo pueda seleccionar adecuadamente es que haya libertad de expresión para que yo pueda oír lo que hay sobre esa persona, discutir sobre si esa persona es o no adecuada a mis intereses, si ha hecho algo bien o si es corrupto o si viola derechos humanos o si es inepto o una inepta o lo que sea. Entonces, solo la libertad de expresión, o sea, la libre circulación de las ideas, permite que yo tenga un criterio formado para ejercer razonablemente esa selección de preferencias políticas, o sea, para poder ejercer mi derecho al voto y para que la democracia realmente esté, digamos, por lo menos sólidamente formada sobre elecciones que se producen sobre la base del consentimiento informado. Es una respuesta muy larga, yo sé que es una respuesta muy larga, perdona, pero yo creo que esas tres dimensiones de la libertad de expresión son claves y no se pueden perder. Ese derecho individual a decir y a oír, ese instrumento para proteger otros derechos y la libertad de expresión como condición de posibilidad para el debate democrático, para el ejercicio de los derechos políticos. Perdón, No, voy a estoy tratar de ser más completamente de acuerdo concreta. con las tres dimensiones. Y de hecho quería puntualizar sobre un punto que mencionaste en la segunda acerca del secreto y lo que se conoce muchas veces como la cultura del secreto y que ha sido emblemático de los países latinoamericanos lastimosamente. Entonces, no sé si quieras abordar un poquito más de qué es la cultura del secreto. Sí, y una de las diferencias más importantes entre un Estado democrático y un Estado autoritario
es que en el Estado democrático, la información que está en el Estado, en principio es toda pública. O sea, nosotros tenemos que saber qué hicieron los funcionarios, cuánta plata se gastaron, por qué se la gastaron en eso. Eso todo es público, salvo unas excepciones muy limitadas por ley. Por ejemplo, un operativo para rescatar a una persona secuestrada. Pues claro, eso es secreto, por lo menos hasta que el operativo termina. Después uno sí debería poder tener acceso a la información de cómo se hizo, bueno, etc. Hay una información reservada que es muy poquita y el resto de la información del Estado es pública. Y en ese mismo Estado democrático, en cambio, yo tengo derecho a tener secretos. O sea, yo tengo derecho a que lo que pasa en mi casa, salvo autorización de un juez, nadie pueda meterse con mis secretos. Entonces, yo tengo derecho a la privacidad, pero el Estado tiene la obligación de la publicidad. Bueno, ¿qué pasa en un Estado autoritario? Todo lo contrario. Los estados se meten a la vida de uno, quieren saber todo de uno, con quién anda, con quién, en qué cree, por quién vota, todo, pero ellos sí no cuentan nada. Uno no sabe dónde está la plata, en qué se la gastan, no sabe qué estuvieron haciendo, no conoce la agenda de los funcionarios, no tiene ni idea cuál es la repercusión de las políticas públicas, a quién le reparten los beneficios sociales, todo eso es secreto. Bueno, nosotros en América Latina pasamos de estados muy autoritarios a estados que a principios del presente siglo adoptaron, digamos, en las últimas 2 décadas del siglo pasado y a principios del presente siglo, todos los estados menos Cuba. Luego hubo un proceso de degradación democrática, pero en ese momento preciso que estoy mencionando, adoptaron constituciones democráticas y decidieron reforzar la cultura de la información pública. Pero entonces tenían que acabar con décadas de la cultura del secreto, que es sobre la que actúan los estados autoritarios. Hemos avanzado mucho en la cultura de la información pública, 23 estados de la región tienen leyes de acceso a la información pública, pero hay otros que no solo no han avanzado, sino que han retrocedido. Venezuela, por ejemplo, en donde uno no sabe nada de absolutamente nada. Nicaragua, que es una caja oscura. Entonces, hemos retrocedido en algunos estados y no hemos avanzado suficientemente en otros. Por ejemplo, la decisión de la alcaldesa de Bogotá de hacer pública toda la información sobre el COVID-19 fue una gran decisión. Eso es lo que deberían hacer el país y todas las grandes ciudades. Pero nos falta mucho para llegar allá. Déjame solamente decirte algo. Tranquila. Hay un argumento que es increíble. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo se están gastando la plata del COVID-19? ¿Qué están haciendo? Y la respuesta es, pero a ver, estamos en la mitad de una pandemia, todos los funcionarios estamos trabajando 14 horas al día y usted además quiere que nosotros satisfagamos su curiosidad. No tenemos tiempo, no tenemos tiempo, tenemos que trabajar. No, no es satisfacer la curiosidad de la gente, es que si no hay acceso a la información, la posibilidad de que haya corrupción o ineficiencia o que se desvíe el poder para otra cosa es enorme. Entonces, transparentar que quita tiempo es fundamental para que las cosas funcionen bien. Y la excusa de que es que no tenemos tiempo para satisfacer su curiosidad es una mala excusa, es una excusa derivada de esa herencia autoritaria y del secretismo. Otra vez una respuesta larguísima. Tranquila, tranquila, todas tus respuestas están más que bienvenidas, no te preocupes. Y acabas de tocar un tema extremadamente importante porque con Venezuela, por ejemplo, las cifras que sabemos de los casos de COVID no sabemos ni siquiera si son reales. Según la Organización Mundial de la Salud, esta cifra está muy por debajo de la realidad del país y eso es tanto alarmante como para los venezolanos como para los países vecinos, que estamos ante una enfermedad que se contagia con siquiera respirar. Entonces, ¿qué recomendaciones podrías darle a Venezuela, por ejemplo, o a Colombia, de cómo actuar y para evitar esta cultura del secreto ante cifras o medidas de seguridad? Mira, lo que está pasando en Venezuela en términos del COVID-19 y del secreto, que es increíble, porque hay una gente que sostiene que Venezuela es el país que mejor lo está haciendo porque es el que menos casos tiene. Y entonces uno dice, bueno, probablemente es el que menos casos tiene porque no hace pruebas. Entonces, pues si no hace pruebas y además esconde la información, ¿qué pasó en Venezuela, por ejemplo? Médicos que empezaron a informar sobre la situación de la pandemia fueron encarcelados. Hubo una acusación directa a la asociación médica científica
para que no informara sobre la evolución de la enfermedad. Hubo claramente una amenaza a todas las personas que querían hacer modelos epidemiológicos. Nadie sabe las cifras de dónde salen, nadie audita esas cifras, las cifras las controla el gobierno de Venezuela, nadie sabe si son verdad o son mentiras, pero hay un grupo de gente que todavía cree que eso es, o sea, que se niega por razones ideológicas, porque creyó en la propuesta bolivariana original, porque cree, bueno, por razones ideológicas se niega a darse cuenta de que lo que hay es una enorme manipulación. Y por eso no hay ninguna veeduría independiente, pero eso no lo digo yo, lo dicen todos los organismos de derechos humanos a nivel regional y global. Entonces, ¿cuál es el problema? Que tú llegas ahí porque permitiste que un régimen autoritario llegara al poder. O sea, eso es el reflejo de un régimen autoritario. Todo está en el principio de todas las cosas, que es votar bien. O sea, votar bien. Votar por personas que creen en la publicidad, votar por personas que creen que decir la verdad le sirve al gobierno, votar por personas que creen en que la accountability, en que el control al ejercicio del poder es bueno, votar por personas que no se creen salvadoras de la patria, votar por personas que no construyen enemigos en todos los críticos, o sea, votar por personas razonables. Los líderes razonables son los que mejor están manejando esta situación. Entonces, pues ahí yo creo que está el origen de todo. Se legitimó un régimen absolutamente autoritario y el resultado es que no tiene sistema de salud, destrozaron el sistema de salud, destrozaron el parque industrial, no tienen un sistema productivo, o sea, si Venezuela ya estaba casi que al nivel de Haití en términos de pobreza antes de la pandemia, lo que va a pasar después va a ser extraordinariamente grave. Y todo esto tiene que ver con los resultados nefastos de un régimen autoritario, sin controles, sin Estado de Derecho, sin... Ahora, ¿qué podemos hacer hoy? Pues ningún consejo al gobierno de Venezuela, que no oye ningún consejo. Si el gobierno de Venezuela oyera un consejo, pues... Pero yo sí creo que hay que fortalecer la entrada de ayuda humanitaria en términos de salud, comida, no los CLAPS, que son una vergüenza, sino ayuda humanitaria en serio, controlada por los órganos internacionales, como por ejemplo Naciones Unidas, y pues tratar de tener, nosotros como Colombia, pues tratar de establecer relaciones bilaterales que permitan, como dices tú, que se controle mejor la transmisión de una enfermedad que no sabemos qué está pasando en Venezuela y estamos haciendo enormes esfuerzos para controlarla en Colombia. A mí me duele profundamente Venezuela. Entonces yo creo que cerrar las fronteras a Venezuela es cruel. Lo que hay es que tener mejores controles. Vamos a tener problemas. No tenemos plata suficiente para hacer lo que quisiéramos hacer en Colombia, pero tenemos que buscar la manera y los recursos para ayudar a los venezolanos y no simplemente ponerles un muro y cerrarles la puerta y dejarlos encerrados en ese infierno. Hay que tener más coordinación. Ahora, coordinar con ese gobierno también es difícil. Todo es difícil con ese Sí, gobierno. estoy de acuerdo. Y como mencionabas, el problema empieza en las votaciones, y eso es algo que también creo que hemos visto aquí en Colombia, porque si nos vamos para el Amazonas, por ejemplo, encontramos una región que tenía una deficiencia en sistema de salud grandísima que provenía de funcionarios públicos anteriores que no aseguraban esto a la población. Entonces es también darnos cuenta que el problema viene desde antes y que muestra un problema sistemático de educación de la población en general, que también que es lo que ocurrió en Venezuela desde hace mucho tiempo. Y aquí te quería hacer una pregunta. Cuando eras relatora especial de la OEA, ¿qué visto un patrón de pronto en cuanto a Latinoamérica? Si tenemos un patrón diferenciador a otros países del mundo, por ejemplo Europa, si nos comparamos con estos países o Estados Unidos. Sí. Yo creo que hay varias diferencias respecto de otras regiones. La más importante probablemente es la violencia física contra las personas que ejercen la libertad de expresión. Okay. En América Latina, en por lo menos el 40% de los países de América Latina
ejercer la libertad de expresión en temas sensibles, como por ejemplo la corrupción a nivel local, el crimen organizado, la tala, la tala ilegal o la minería ilegal, o sea, la defensa del medio ambiente. En esos aspectos, en países como Brasil, particularmente la Triple Frontera, Colombia, bueno, Venezuela ni se diga, Nicaragua, um, Honduras, Guatemala, México, El Salvador en temas de seguridad, es un riesgo para la vida de los periodistas. Entonces, ese tal vez es como la característica diferenciadora más importante del ejercicio de la libertad de expresión en Colombia respecto de otras regiones. Eso no significa que en otros países eso no pase. Claro, hay países en guerra, por supuesto que pasa. Hay otros países en donde también hay, Nigeria, por ejemplo, en donde también hay redes de crimen organizado que amenazan en otras latitudes, pero no es como una tendencia regional. En Colombia es una tendencia, perdón, en América Latina es una tendencia regional. La violencia y seguida de la impunidad. Porque no hay mecanismos adecuados para proteger a las personas que ejercen la libertad de expresión en esos temas sensibles, para prevenir que les hagan daño, o sea, mecanismos de protección robustos, o para luchar contra la impunidad. Entonces no hay ni prevención, ni protección, ni lucha contra la impunidad. Los sistemas, a pesar de que es un problema recurrente, que afecta seriamente la democracia en toda la región, porque pues nada más y nada menos que permite la coalición entre el crimen organizado y el gobierno, o sea, ¿no? La destrucción de los ecosistemas, bueno, pues no han desarrollado esos sistemas, ni de protección, ni de prevención, ni de lucha contra la impunidad. Yo te diría que esa es tal vez la más importante característica regional. Luego hay otras características que compartimos con muchos países de otras regiones, como por ejemplo países africanos, que es el uso del derecho, y ya no el uso de la fuerza, sino el uso del derecho para silenciar la expresión disidente. Entonces, meten a la cárcel a los periodistas críticos. En esto Rafael Correa fue el rey, en Ecuador fue el rey del uso del derecho, como tenía totalmente capturadas las cortes, tenía totalmente capturada la fiscalía y totalmente capturadas las cortes. Bastaba con que Rafael Correa en televisión dijera que había un medio que estaba haciéndole linchamiento mediático, así llamaba él la crítica política. Linchamiento mediático para que al día siguiente hubiera una causa y muy rápidamente una condena, como por ejemplo la condena contra el diario El Universo, que fue una condena por una columna de opinión de un editorialista contra Rafael Correa, por esa condena, en donde cuestionaba la manera como Rafael Correa había manejado una crisis con la policía. Condenaron a los periodistas, o sea, condenaron a los periodistas del medio a 40 millones de dólares a favor de Rafael Correa, y ya no recuerdo cuántos años de cárcel, varios años de cárcel, por haber hecho, pero no solamente el periodista que la escribió, sino a todos los dueños del periódico. O sea, mandaba imagen, el mensaje, si tú eres dueño de un periódico y permites que haya una columna contra mí, yo te quiebro tu periódico, pero además tú te vas para la cárcel. Eso no solo pasa, lamentablemente, ya no, en Ecuador, digamos, las cosas no son perfectas hoy, pero eso ya no pasa. Pasa en algunos países, en otros países, pero esa es otra característica, pero esa característica del uso del derecho contra las personas que ejercen la libertad de expresión y que ofenden al poder, como te digo, están en otras regiones como algunos países africanos. Pero tal vez esas son como las dos características más fuertes, negativas en materia de la libertad de expresión. Ahora, también tengo que decir que en esta época que yo te menciono como el resurgimiento democrático en América Latina, las últimas 2 décadas del siglo pasado y los inicios de este siglo, América Latina de manera muy robusta introdujo garantías a la libertad de expresión. O sea, como una respuesta a las dictaduras y a los modelos autoritarios anteriores, América Latina introdujo esas garantías constitucionales. Entonces algunos países han podido resistir a ese uso arbitrario del derecho. Pero nuevamente todo está en quién es la persona que elegimos para que nos gobierne. Sí, así es. Perdón, está muy oscura la imagen. La tuya no, te veo perfecta. Te veo Ah, ok. perfecta. No te preocupes. Además, creo que las tres características que nos diste son muy preocupantes. Y a mí lo personal me preocupa mucho más ahora con el caso que estamos
evidenciando en Colombia de la violencia sexual contra niñas indígenas por parte del Ejército Nacional. Siento que es un caso que denota estas problemáticas que se han visto en Latinoamérica, porque este caso de esta niña en Vera no solamente ha generado mayor conmoción dentro del Estado, sino que ha traído a colación denuncias anteriores, ha traído a colación quizás actuaciones sistemáticas que antes no se estaban escuchando. ¿Por qué crees que están llegando apenas ahora? ¿Qué crees que fue ese factor que permitió que la opinión pública encontrara estas historias tan pues en mi opinión, atroces e inhumanas completamente? Yo creo que hay dos factores. Por un lado, el miedo. Investigar al ejército en Colombia le produce miedo a los periodistas. Lo han dicho todos los periodistas que han hecho las denuncias sobre corrupción en el ejército, todos los periodistas que han hecho las denuncias sobre violaciones de derechos humanos, los periodistas, por ejemplo, que sacaron la información, que la saca primero el New York Times, pero que la estaba investigando la revista Semana, sobre cómo las directrices del ejército podían generar nuevamente la repetición de conductas como los falsos positivos, los llamados, es decir, las ejecuciones extrajudiciales. Todos dijeron, tenemos miedo de investigar al ejército. Entonces no es fácil investigar al ejército. Si tienen miedo periodistas en Bogotá, protegidos, imagínate las comunidades aisladas, en donde no hay periodismo local, porque el periodismo local o fue expulsado, o no tiene cómo sostenerse, o los periodistas fueron asesinados, o bueno. Y están completamente abandonadas del periodismo nacional, porque el periodismo nacional cubre lo que sucede en las grandes ciudades, o digamos hechos muy notorios regionales, pero no tiene cómo cubrir todo el territorio nacional y hay regiones a las cuales no llega. Entonces están, por un lado, miedo de investigar al ejército y por otro lado, esas comunidades están muy solas y muy abandonadas y también tienen miedo. Entonces, claro, empieza a salir un caso que además fue traído a la opinión pública por las comunidades indígenas y empiezan a aparecer otras investigaciones, otros casos, que es muy importante que el periodismo investigue, porque el periodismo muchas veces, el periodismo no es auxiliar de la justicia, pero muchas veces le entrega a la justicia la hipótesis, lo que se llama la hipótesis criminal, la hipótesis del caso, digamos, porque pueden investigar de una manera mucho más ágil y rápida de lo que puede hacer normalmente un juez o un fiscal. Entonces entrega unos elementos que son muy importantes para la justicia, así no sea y no debería ser, digamos, en realidad auxiliar judicial. Pero esto que está haciendo el periodismo es muy importante, porque es recoger todas esas informaciones, hablar con las víctimas, tratar de seguir todos los principios, digamos, deónticos del periodismo, de verificación de la información, para poder entregarle al público una información adecuada. Y la información es escandalosa, escandalosa. Así es una información muy dura de procesar, diría yo, porque llevamos mucho tiempo con una imagen completamente distinta a la posible realidad que estamos viviendo en Colombia. A mí este tema me genera gran pues conmoción porque te quería preguntar, ¿qué tan posible es que haya una sistematización de estos casos? ¿Qué podría hacer el gobierno para detenerlo si no se está permitiendo entrar la prensa? Mira, para que sean sistemáticos, pues, digamos, la información que tenemos hasta ahora es que hay varios casos, pero para que sean sistemáticos, tú tienes que demostrar que es una conducta que se repite Okay. de manera impune sobre un sector de la población. Yo creo que la información que tenemos hoy permite por lo menos que esa o obliga por lo menos a que esa hipótesis sea investigada. Yo tengo Okay. serias dudas de que la Fiscalía hoy sea capaz de hacer esa investigación. Y tengo serias dudas porque no he visto un comportamiento de la Fiscalía o del señor Fiscal General de la Nación, aparte de sus pronunciamientos muy grandilocuentes en televisión, que está haciendo la mejor fiscalía de la historia, que él es el segundo funcionario más importante del país, que no oye las críticas porque eso lo distrae, y unos números que no me dicen nada. En realidad yo no he visto un comportamiento serio de la fiscalía y tengo que decirlo, tampoco de la Procuraduría General de la Nación. Es decir, aquí
tenemos suficiente información para que se hubieran creado ya unos cuerpos especializados de investigación, porque estamos hablando de posibles conductas sistemáticas que podrían eventualmente constituir crímenes internacionales. Entonces no es un tema menor. Si las personas a las cuales nosotros desconfiamos el uso privativo de las armas están violando sistemáticamente niñas y mujeres de comunidades indígenas, es algo que tiene que ser muy seriamente investigado. Y, y, y yo no he visto, anuncian por Twitter que van a capturar a una persona, lo cual me parece un poco exótico que la fiscalía anuncie por Twitter que va a hacer una captura, porque pues si anuncia por Twitter, pues la persona que va a capturar, si se quiere ir, pues se vuela, porque tiene una cuenta de... Es una cosa un poco exótica. Anuncia por Twitter que van a hacer un allanamiento a una sede de un partido político. Se hace el allanamiento, se capturan las pruebas y luego se anuncia lo que se encontró si es necesario. Pero uno no anuncia, uno no previene a... Pero, sin embargo, no hay un solo anuncio que yo haya visto sobre la conformación de un bloque de investigación serio en este tipo de casos. Entonces, pues, no sé, yo tengo dudas. Ojalá yo esté equivocada y ojalá tengamos una investigación seria, imparcial, profunda, que proteja a las niñas y a las mujeres indígenas que ya suficiente sufren con el abandono estatal para que además tengan que sufrir ese tipo de actos atroces. Totalmente de acuerdo. Ojalá, ojalá sí esté equivocada, la verdad, con todo respeto. Ojalá. Y ahí también tocaste un tema muy importante que son las redes sociales, lo que se ha convertido hoy Twitter. Twitter está convertido en el nuevo periódico de la sociedad, básicamente. Y considero que hoy en día las personas también están perdiendo la línea que divide una investigación periodística formal a lo que es comentar como ciudadano. Según lo que he escuchado, esto se llama muros de infamia. No sé si nos podrías como explicar qué se trata de estos muros de infamia que has mencionado ya en distintas ocasiones. Sí. Lo primero es ir a una parte de tu pregunta y es si Twitter se ha convertido en el periodismo y si la gente está Sí. confundiendo lo que lee en las redes sociales con el periodismo. Yo creo que lo está confundiendo y yo creo que eso es grave. Yo creo que la diferencia entre una denuncia en redes sociales y una denuncia periodística bien hecha es que la denuncia periodística bien hecha cumplió todo un proceso de verificación. El buen periodismo supone que tú encuentras un hecho que tienes que contarle a la opinión pública. Primero, te informas bien sobre ese hecho. Segundo, si necesitas ratificar lo que hay ahí, tienes por lo menos tres fuentes independientes, separadas, o sea, no tres íntimos amigos, tres fuentes independientes que te confirman ese hecho, pero además tú llamas a la contraparte para poder tener una información. Eso todos son los principios del periodismo. Un buen periodista hace eso. Por eso es tan difícil hacer periodismo de investigación. Por eso son tan importantes las unidades de periodismo de investigación en los medios de comunicación. Por eso eso es lo que hay que resguardar en los medios de comunicación. Eso es completamente distinto a que una persona salga y haga una denuncia en Twitter. Completamente distinto. El valor es completamente distinto. Entonces, eso yo creo que como usuarios digitales, dentro de la cultura digital, dentro de la formación de la ciudadanía digital, deberíamos estar conscientes de la diferencia entre una y otra cosa. Como la diferencia entre el buen y el mal periodismo. Uno debería entender cuándo hay buen y mal periodismo. Y el buen periodismo es el que sigue estos patrones, digamos, estos criterios, estos principios, digamos, éticos de la profesión periodística. Muy bien. Ahora, eso no significa que no sea muy importante lo que pasa en redes sociales. Porque muchas veces, por distintas razones, el periodismo no alcanza a llegar a esas comunidades. O no tiene las capacidades para hacer esas investigaciones. Sin embargo, las denuncias en redes sociales deben ser entendidas como eso, son denuncias. Muchas veces empoderan víctimas que si no hubiera esas denuncias no estarían empoderadas, porque hay circunstancias estructurales que hacen que esas víctimas simplemente no puedan salir a denunciar si no tienen ese acompañamiento en redes sociales, si no hay como ese ruido que produce como ese concierto, digamos, que produce un conjunto de denuncias, pero uno tiene que saber que eso tiene que ser investigado. Es decir, uno tiene que saber que eso, si no es a través del ejercicio periodístico riguroso,
o, por supuesto, un proceso judicial, que es todavía más riguroso que el ejercicio periodístico, o debería serlo, pues son denuncias que hay que tener en cuenta, que sirven para tomar ciertas decisiones, pero que tienen que ser tomadas como denuncias. No por eso dejan de ser valiosas, no por eso dejan de iluminar a veces situaciones oscuras que se han normalizado y que tienen que ser iluminadas. Son la palanca para que el periodismo o la justicia actúe, pero no pueden reemplazar ni al periodismo ni a la justicia, porque si no estamos en la justicia de mano propia, y pues yo soy de la corriente del feminismo que cree que eso es otra forma de utilizar herramientas de poder alejadas de garantías que permiten y lo que se llama la igualdad de armas, incluso en condiciones estructurales de desigualdad, que el derecho ha intentado incorporar o que el periodismo debería incorporar con esa mirada, por ejemplo, feminista, a sus notas. Pero yo, o sea, entonces, para resumir, es valioso, pero hay que tomarlo como lo que es una denuncia. Sí. Luego está algo más robusto, que es el periodismo serio de investigación, y luego está el proceso judicial, que tiene niveles distintos de confirmación de esas denuncias, pero no por eso deja de ser valioso. Simplemente hay que investigar un poco más, porque puede cometerse una equivocación y esa equivocación puede destrozar la vida de una persona. Sí, completamente de acuerdo. Y ahí quería preguntarte algo que mucha gente no encuentra la diferencia, y es entre la calumnia y la injuria en el Código Penal, que muchas veces encontramos estas denuncias y caen en denuncias de calumnia e injuria. Entonces, en Colombia, nosotros tenemos como límites jurídicos a la libertad de expresión. Hay desde los más, digamos, suaves jurídicos, ¿no? Que son, por ejemplo, los límites que tiene una empresa, una universidad. La Universidad de los Andes, por ejemplo, tiene unos límites de la libertad de expresión. Hay cosas que tú no puedes decir en clase, tú no te puedes levantar en clase e insultar a una compañera tuya. Eso no se puede hacer. Uno no puede hacer matoneo. Hay cosas que no se pueden hacer en la Universidad de los Andes. Y luego, porque si no hay una serie de sanciones, ¿no? Sí. Y luego tú amplías y entonces hay otro régimen que es civil, ya no es el propio de la universidad, sino en el país. Y es que cuando tú ofendes a alguien y afectas de manera desproporcionada uno de sus derechos fundamentales, puede ser que tengas que pagarle los perjuicios que le ocasionaste. Y luego está el penal, en donde no solo pagan los perjuicios, sino que además te meten a la cárcel. O sea, hay distintos niveles, ¿no? Y luego además está el constitucional, en donde lo que tienes que hacer es simplemente rectificar una información que sin querer dice. Bueno, lo que creemos algunas personas, y está en los estándares internacionales de derechos humanos, es que cuando hay un discurso de interés público, cuando yo estoy cuestionando al poder, ahí no debería entrar el derecho penal. Sí puede entrar el derecho disciplinario, puede entrar el derecho civil, puede entrar la tutela y la rectificación, pero no el derecho penal. Por distintas razones que ahorita no podemos explicar, pero para que no pase lo que pasó con Rafael Correa en el caso del universo que te acabo de mencionar. El derecho penal es muy... Si yo siento que me van a meter a la cárcel por cuestionar a un funcionario, pues no lo cuestiono y eso inhibe toda la expresión. Y, bueno, ahora, en Colombia sí existe. En Colombia hay injuria y calumnia y en principio los jueces han sido muy deferentes con las personas que se expresan, así las expresiones sean muy, digamos, ofensivas, y han dicho, bueno, cuando es discurso de interés público, yo no voy a aplicar la injuria y la calumnia, pero existe la figura en el Código Penal. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre injuria y calumnia? En otros países hay injuria y calumnia, pero en el Código Civil, que es distinto, ¿sí? Sí. No penales. Si tú me injurias, tú me pagas el perjuicio que me ocasionaste. Si tú me calumnias, tú me pagas, pero no está en el Código Penal, o sea, no te vas para la cárcel. Bueno, en Una Colombia, indemnización. exacto, me pagas una indemnización porque me hiciste un daño que yo no estoy obligada a soportar. Entonces, lo que los jueces miran es si la persona está obligada a soportar el daño. Y eso tiene que ver con si es funcionario público, bueno, con una serie de criterios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre injuria y calumnia? En civil o en penal, la calumnia es cuando a una persona voy a utilizar el lenguaje técnico, le imputan la comisión de un delito. O sea, cuando le dicen, usted
asesinó a fulanito de tal, usted es el asesino de fulanito de tal, usted me robó una plata. Todo eso son conductas prohibidas por el Código Penal. Eso es la imputación de un delito. Entonces, cuando a mí me imputan un delito, me dicen que yo me robé una plata, me dicen que yo maté a alguien, me dicen que yo, no sé, que cometí cualquier delito, cometí lesiones personales. Eso es calumnia. La injuria es cuando yo ofendo el honor de otra persona, y por eso es que eso es tan delicado. Supongo, en clase, por ejemplo, algunos estudiantes piensan que yo soy una buena profesora, pero hay otros que piensan que soy malísima. Lo ponen en las redes sociales que ustedes tienen. ¿Eso afecta a mi honor? O sea, yo soy profesora, yo me dedico a ser profesora. Yo llevo 30 años dictando clases. A mí me gusta ser profesora. Yo he construido un prestigio como profesora. Y resulta que hay un grupo de estudiantes que en una página web dice que yo soy la peor profesora de la vida, que yo no preparo nada, que yo me la paso, bueno, cualquier cosa. Yo podría alegar que eso afecta a mi honra. Y en realidad yo creo que no. O sea, como está descrito hoy la conducta, como está prohibida, eso podría proteger a una persona que tiene poder, como un profesor sobre un estudiante, en vez de proteger al estudiante que lo único que tiene contra el profesor es su libertad de expresión. Porque lo único que el estudiante tiene contra el profesor es la posibilidad de ejercer su libertad de expresión sin miedo a ser sancionado por eso. Si a un estudiante le parece que mi clase es mala, tiene que poderlo decir. Pero tal y como está consagrado el delito, que es afectar el honor de una persona, pues yo podría iniciarle un proceso. Por eso es que yo no creo en ese tipo de delitos. Cuando hay estas relaciones de poder. Cuando yo estoy cuestionando a alguien que tiene algún tipo de relación de poder sobre mí. Si hay gente que le parece que yo ejerzo mal mis funciones, a lo mejor está siendo injusta. Pero yo tengo la obligación de defenderme, no de silenciarla. Ahora, otra cosa, me parece a mí, es la relación entre vecinos, que es igual, en donde tú sí puedes destruir la honra del otro y el otro no tiene cómo defenderse en igualdad de condiciones, bueno, etc. Pero en las relaciones de poder, sobre todo cuando hay un funcionario público, entre más poder tengas, más tienes que aguantarte que los otros te critiquen. Y esas normas no hacen la diferencia. Entonces dicen, el que ofende el honor de otro, pues ahí el funcionario público puede decir, ¿cómo no ofendió mi honor? ¿Cómo no va a haber ofendido mi honor si dijo que yo me había robado una plata? Bueno, pues yo estoy haciendo una denuncia pública. No sé si me estoy explicando. Es la dificultad de esas normas, que entre vecinos a mí me parece que podrían no tener mayores dificultades en su aplicación, pero cuando se aplican entre personas que lo único que tienen para defenderse del que tiene poder es su libertad de expresión, son normas que pueden ser aplicadas para silenciar una crítica, que incluso si es ofensiva, injusta, uno tiene que aguantársela cuando tiene situaciones de poder, y yo no hablo de manera hipotética, a mí me critican por las cosas que hago, por las decisiones que tomo, y yo creo que parte del cargo es asumir esas críticas con respeto, oírlas y tratar de responder como uno puede. Si uno convence bien y si no convence, pues bueno, hizo su tarea. Pero lo que no puede es silenciar a las personas que lo van a criticar. ¿Y cómo se puede hacer para evitar que se silencien a las personas que de pronto denuncian a funcionarios públicos? Por ejemplo, hace poco, pues relativamente poco, empezó este movimiento donde muchas mujeres empezaron a hablar de experiencias de acoso, donde se implicaron a diferentes pues, personas, tanto del ámbito privado como del ámbito público. Y en muchos casos salió estas dos palabras que estábamos hablando ahorita, calumnia e injuria. Porque pues el acoso sexual sí es un delito en Colombia, y no, pues desconozco si hubo una denuncia penal al final, pero cómo se evita que la víctima se sienta pues nombrada como mentirosa, porque al final así terminan tratando a la víctima. Claro. Entonces, lo primero es que ese tipo de denuncias deben ser comprendidas como eso, es una denuncia. Ahí no hay una investigación periodística, ahí no hay un proceso, es una denuncia. Una persona que sale a decir, a mí me pasó esto. La injuria y la calumnia podría prosperar dependiendo de quién hable, qué diga, contra quién lo diga. O sea, Sí. si hay un joven
que está acusando a otro joven. Los dos son menores de edad, 16 años. Uno es un super influencer que tiene estas cosas de los influencers, no sé, 2 millones de seguidores, 3 millones de seguidores. Y el otro es un chico que está en un colegio y el influencer dice que ese chico lo acosó. Ahí en realidad el que tiene el poder, el megáfono más fuerte es el influencer. Y si está diciendo que ese chico lo acosó y ese chico no tiene ninguna relación de poder, puede estar afectándole tanto su vida, se puede estar destruyéndole su vida. Entonces, esto es una discusión muy difícil, pero en ese tipo de scratch, estoy poniendo el ejemplo más radical, digamos, ¿no? Incluso podría poner el influencer mayor de edad respecto al joven de 14 años, bueno, en donde el influencer dice que el joven lo acosó, el joven dice yo nunca lo acosé, bueno, conocemos múltiples historias de personas que incluso han estado al borde del suicidio por ese tipo de cosas. Múltiples, o sea, incluso hay un texto de un académico de Columbia muy importante sobre el impacto en personas, en niñas y niños, de información que sale en redes sociales, no bullying, scratch, etc. Entonces, ahí depende otra vez de quién habla. Habla el que tiene poder, ¿quién hace la denuncia? ¿El que tiene poder o el que no tiene poder? ¿Qué dice? ¿Está diciendo algo que realmente afecta a la honra o está diciendo algo que esa profesora es pésima profesora? ¿Qué dice? ¿En qué contexto lo dice? ¿Lo está diciendo en un contexto en donde las instituciones operan, funcionan, podrían proteger a la persona que dice que ha sido víctima y no es necesario acudir a eso? ¿O lo está diciendo en un contexto en donde hay una total desinstitucionalización, no hay otra manera de proteger a esa víctima? O sea, ¿qué dice? ¿Quién? ¿Respecto de quién lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿En qué contexto lo dice? Todo eso es importante para definir cómo protegemos a quién. Sí. Y no es lo mismo siempre. Y yo creo que simplificar el debate empobrece el debate. Yo creo que este debate, que es muy importante, hay que enriquecerlo y no empobrecerlo. Entonces no es siempre sí o siempre no, depende. Depende de las relaciones estructurales de poder, depende del contexto institucional, depende de un montón de cosas. Y creo que en algunos casos esas normas pueden proteger a una persona que está siendo injustamente cuestionada por alguien que o que ha adquirido o que tiene un poder y que además podría tramitar eso de otra manera, pero solo en esas circunstancias excepcionales. Esta discusión es muy difícil porque todos los temas se han polarizado. Cuando yo hablo de polarización me refiero a posiciones extremas que no están dispuestas a tender puentes, a comprender, no significa a ceder. Yo no estoy hablando, estoy hablando de la posibilidad de abrirse a tratar de entender las razones del otro, así uno no las comparta. La polarización es cuando yo me encierro, lo mío es una fortaleza, me encierro con la gente que piensa como yo, creo un nicho de pensamiento y me radicalizo de manera tal que el otro es el enemigo, el otro no hace parte de mi humanidad, el otro no debe ser respetado, yo no debo oír al otro, no hay un espacio para la conversación. A eso me refiero cuando hablo. Hay otras maneras de entender polarización. Cuando yo digo polarización me refiero a eso, a esos extremos de fortalezas que están en guerra, digamos, en donde no hay espacios de tregua o de negociación, en el diálogo, en la conversación. Estos temas se han radicalizado y se han polarizado tanto que, pues, que hay eso, hay como fortalezas, y yo lo que creo es que tenemos que abrir esos espacios de paz, digamos, de negociación, de conversación, de entender si de pronto lo que la otra persona dice, ¿por qué lo dice? ¿De dónde lo saca? O sea, tratar de tener lo que un filósofo muy importante llamaba la ética comunicativa. Yo doy las mejores razones que tengo, pero estoy dispuesta a oír las razones de la otra persona, porque puede ser que tenga razones que enriquezcan mi manera de ver el mundo. Eso en estas situaciones extremas de polarización es muy difícil. Te he dado unas respuestas tan largas que yo no sé qué vas a hacer con esta entrevista. No, tranquila, que creo que hemos tocado temas tan importantes que la verdad
cómo no dar una respuesta así. La verdad, pues ahorita quería más que todo como tomar todo lo que hemos hablado y quizás preguntarte si has tenido alguna reflexión en cuanto a este derecho en Colombia durante esta cuarentena, que siento que ha sido un tiempo donde todo cambió. Creo que lo que conocíamos, lo que planeábamos de este año cambió dramáticamente. Y quería preguntarte qué has reflexionado en cuanto a esto ahora en cuarentena. ¿Con qué reflexión te quedas? Yo creo que estamos pasando por un periodo que puede estar rompiendo estructuras tradicionales, no solo en, no solo en las relaciones sociales, sino en las relaciones de poder, digamos. Yo creo que nosotros no alcanzamos a dimensionar el impacto que puede tener esta pandemia, nuevamente, no solo en las relaciones sociales, sino en los sistemas políticos. Yo no sé si es para bien o para mal. Yo soy pesimista normalmente a mediano plazo, pero soy muy optimista a largo. Yo creo que incluso si esto sale mal, siempre que la humanidad ha tenido momentos de retroceso muy duros, como por ejemplo el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, que es una cosa brutal, luego resurge como la esperanza y la empatía, y entonces se crean las Naciones Unidas como la conocemos hoy, y los tratados de derechos humanos, y los órganos de protección de derechos humanos, y como que la gente cae en cuenta de que no puede volver a pasar eso nunca más, y luego como que se les olvida, y volvemos otra vez a momentos difíciles en términos democráticos, y otra vez yo creo que en el fondo todo esto tiene que ver con los regímenes políticos y con la manera como funciona el régimen político y a quién elegimos. Entonces, puede ser que a corto plazo esto salga mal. Yo tengo la esperanza de que a mediano y largo salga bien. Pero estamos en un tal incertidumbre que yo incluso decidí, por ejemplo, que yo no volví a los programas de opinión. A mí me suelen invitar a los programas de opinión en algunos programas de radio que yo respeto profundamente y que creo que enriquecen el debate. Es tal la incertidumbre que yo tengo que les dije que yo no podía ir hasta que no tuviera claro algo. Entonces no es, porque no es un programa, no es una conversación como la que estamos teniendo, sobre temas que yo más o menos manejo y que, sobre los cuales he estudiado. En realidad esos programas de opinión tocan demasiados temas y yo creo que hay que ser muy cuidadosos sobre lo que uno dice y yo creo que yo tengo pocas cosas que decir distinto a las cosas que yo he estudiado durante toda la vida que puedan ayudar en esta conversación. Lo que tengo son muchas más dudas que respuestas. Me siento igual, la verdad, creo que cada día trae nuevas preguntas, honestamente. Cada día trae nuevas preguntas, cada vez que prendemos el noticiero creo que surgen más preguntas, la verdad. Y creo que me quedo con tu reflexión, me quedo que espero que con todo lo que está pasando lleguemos a construir diálogos, que esa fue la primera esfera del derecho a la libertad de expresión que mencionaste, que empecemos a tener diálogos entre las personas, que las personas puedan expresarse y puedan oírse. Quizás con todos los movimientos que estamos viviendo ahora, al final la gente se arme de valentía para hablar. Esperemos que, como mencionabas, se abran espacios donde se pueda verificar qué está haciendo el gobierno en cuanto a las ayudas que da, en cuanto a los programas de educación, de salud, que aprendamos de esto, de la importancia de ver qué está pasando y que el gobierno nos demuestre qué está pasando y cómo lo está haciendo. Y pues muchas gracias, se nos ha acabado el tiempo, pero estoy muy contenta de poder haber hablado tantas cosas contigo, Catalina, y en verdad, gracias por siempre llevar este mensaje de que se tiene que escuchar a la víctima en algunos casos, se tiene que escuchar a la persona que se tiene al lado, independientemente del cargo en el que se encuentre o independientemente de lo que ejerza. Muchas gracias por estas reflexiones y espero que estés muy bien.